Ya, pero no te choques, porque al final yo creo que en esto los padres perdemos un poco los Puede ser que papeles. no encontrara el director ningún tipo de archivo de ningún... Te pregunto si es posible que no encontrara nada. No, sí, estaba. Ah, sí que estaba. Sí, Pues estaba. mira, eso introduce otro elemento. Los protagonistas del vídeo. Es decir, si este llevaba un vídeo con una menor, una compañera o lo que fuera, esa niña tendría también padres, también podrían denunciar al menor porque tras... Sí, lo que creo es que era un vídeo de contenido pornográfico y no Pero no de la niña, sí, no de la niña. Pornografía. Claro, lo que los padres denuncian, los padres denunciantes, lo que les lleva a denunciar es que a su hijo le han mirado el móvil, porque además también tener en cuenta que si yo tengo una hijo de 10 años y le doy un móvil, cosa que no debo hacer para que lo lleve al cole, pero bueno, si se lo doy y lo lleva, cuando el director entra en este móvil, que es lo que estábamos hablando antes, a lo mejor no entra solo en lo que el niño le ha grabado. Ahora mismo alguien abre este móvil y yo aquí llevo, vamos, juegos de las niñas, de todo. Me imagino que a lo mejor los padres, si le han dado el móvil, no lo sé, pero un miedo que pueden tener es que se acceda también a información que es de ellos. Pero bueno, estoy hablando por hablar. A lo que me refiero es que es un poco delicado eso de meterte con las claves en un dispositivo móvil, ni de un menor ni de un adulto, pero en fin. Claro, pero una cosa es que... Una pregunta para el una cosa es que esté prohibido llevarlo y otra que, ya que está allí, alguien se meta con las claves de otro, ¿vale? Aquí no ha habido vulneración de claves porque las han pedido, pero sí ha habido invasión en la intimidad de las comunicaciones. Bien, el caso es que ya hemos visto que la agencia dice que adiós muy buenas. ¿Y qué dice la Audiencia Nacional? Porque es un tema muy curioso. Pues la Audiencia Nacional dice lo siguiente: también deniega la petición de los padres, ¿vale? Pero la Audiencia Nacional dice, pero sí estamos en un entorno de aplicación de la Ley de Protección de Datos. Yo no estoy de acuerdo, pero la Audiencia Nacional lo dice. Yo no estoy de acuerdo porque insisto en que la ley no nace con esa finalidad. Y la Audiencia Nacional dice, y es lícito el acceso a la información por el centro porque hay un procedimiento disciplinar. Y además, porque la educación ostenta la condición de servicio público. Y eso legitima también la intromisión en el contenido de las comunicaciones, ¿vale? Me parece importante esta última pantalla que tenéis aquí arriba, donde os digo, al final, Audiencia Nacional y Agencia Española de Protección de Datos, es decir, órgano judicial y órgano administrativo, resolviendo los dos que no van a abrir un procedimiento, no opinan lo mismo. Uno ha opinado que la normativa sobre protección de datos sí se aplica y la Audiencia Nacional ha dicho no le abro al colegio el procedimiento, o sea, se queda tal cual está porque sí considero que se aplique la ley y además porque el colegio estaba haciendo lo que tenía que hacer en el ámbito disciplinario. Si a mí me preguntáis como profesional, yo creo que la audiencia no era el órgano ni la vía de la Agencia Española de Protección de Datos de denuncia, era la vía civil. Yo creo que si se van a la vía civil estos padres, que a lo mejor se han ido y lo desconozco, sí lo ganan, porque es la vía civil, la de la interceptación de las comunicaciones, para mí, donde realmente había que haber entrado a valorar si un centro en el marco de un procedimiento disciplinario puede visionar las comunicaciones que hay en un teléfono móvil, ¿no? Que en principio es algo que parece que está bastante acotado a jueces. Pero bueno, esa es muy reciente. Y a partir de aquí lo que sí que hay son también muchas notas de prensa por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, otra vez incidiendo en la necesidad de preocuparse por las consecuencias que puede tener para un niño la falta de confidencialidad del tratamiento de los datos, que hay que cumplir la normativa, etcétera, ¿no? ¿Y se queda todo en el ámbito escolar? No. Aquí tenemos, por ejemplo, una multa de la Agencia Española de Protección de Datos de 1.500 euros a unos padres, ¿vale? ¿Qué había ocurrido aquí? Bueno, pues lo que había ocurrido es que este chaval, que no era ya un menor, tenía 20 años, en YouTube publicó imágenes de otro niño discapacitado y la agencia le puso una multa de 1.500 euros a este chaval de 20 años que en definitiva pagarían los padres.
¿por qué os traigo a colación esta pantalla? Porque me ocurre lo mismo que en el caso anterior. Yo no creo que la agencia sea el organismo que tiene que decir si lo que ha hecho ese menor está bien o mal. Creo que es la vía civil, pero no la administrativa, porque en principio ese menor de 20 años estaba utilizando la red social dentro de su ámbito doméstico, dentro de su ámbito de ocio, si lo queréis llamar. Pero no creo que se tenga que aplicar la normativa sobre protección de datos a este caso, sí. Quería preguntarte qué solución planteas tú como persona que entiendes o como tal, en el caso anterior, en el caso de que pues eso sí que nos puede pasar a nosotros en nuestra vida cotidiana, pues que haya un vídeo que tenga información comprometida para varias personas, sí. ¿Cómo procedería? Yo, al inicio del curso escolar, una de dos, o pediría el consentimiento a los representantes legales para poder hacer eso en los casos en que disciplinariamente se habrá un procedimiento, o si me apuras mucho y los centros me dicen es que si pedimos consentimiento nadie nos lo va a dar, tal, por lo menos lo informaría. En la recogida de datos que yo hago para la matrícula, sí que informaría y por supuesto dentro de cómo funcionan los centros, yo sí que haría en el plan de convivencia, ¿no? En el plan, sí que haría dentro del procedimiento que hay que establecer que ese fuera uno de los protocolos a seguir. Es decir, lo que no hubiera hecho es como ha hecho este director a las bravas, sí que había un procedimiento disciplinario, pero de lo que he leído no deduzco que como parte del procedimiento estuviera eso, ¿no? Y yo sí lo haría, incluso ahí lo que sí se dice en la documentación que yo he leído es que había 2 o 3 profesores de testigos. Te digo más, me traigo un notario si hace falta, para hacer eso, ¿vale? Porque no sé si el tema habrá quedado aquí, quizás dentro de un año vengo y digo, por cierto, llegó a la vía civil, pero yo considero que la interceptación de la comunicación ahí es un tema, es que las comunicaciones son inviolables, entonces me daría mucho miedo. Entonces yo si fuera el centro, una de dos, o pido consentimiento y no me valdría un consentimiento general para cualquier tipo de cosa que requiera entrar al móvil, o pido un consentimiento o directamente voy por la vía de hecho y le digo en la matrícula al padre o madre. Y cuando los chavales vengan aquí con móvil, que no pueden venir con móvil, estaré legitimado para, dentro de este protocolo, solicitarle las claves al niño y entrar. Lo que tampoco haría nunca sería entrar reventando claves. Eso me parecería una locura. Pero eso no se supone que es una norma de rango menor y prevalece la norma superior, que es la de la inviolabilidad de las comunicaciones. Sí, por eso he partido de la base que yo lo primero que haría sería pedir consentimiento a los padres para poder hacerlo, pero insisto, o sea, si el centro, al alumno sí es que claro, estaríamos en el tema de mayor o menor. En última instancia, el hacer todos los protocolos, las normas y tal, en última instancia no nos servirían de nada porque prevalece la norma superior. Puede ser que en caso de no pedir consentimiento, porque si pides consentimiento hay consentimiento, ¿vale? Pero puede ser efectivamente que en caso de no pedirlo, mañana estemos hablando de que un juzgado de lo civil ha declarado que eso ha sido una violación de las comunicaciones. Podríamos estar hablando de eso, efectivamente. Pese a que haya un protocolo claro en el centro dentro del marco del consentimiento. Sí, claro, porque yo parto de la base de que solo se debería autorizar con el consentimiento. Pero el consentimiento no lo vas a tener. Entonces, la segunda opción sería, si me decís, hay que hacerlo, yo diría, pues para hacerlo bien, este protocolo. Pero, efectivamente, te doy la razón. Nada nos quita la posibilidad de que un juzgado, y además en esto, por desgracia, salvo que sea Audiencia Nacional que va unificando criterio o Tribunal Supremo, a lo mejor hasta unificar criterio tardamos. Sí. Tengo entendido que si en un centro está prohibido llevar móvil, el profesor se lo puede retirar al menor siempre y cuando lo desconecte inmediatamente para no perder los datos. ¿Es eso cierto o no? Sí, yo creo que está prohibido llevar móviles al colegio. O sea, el colegio lo No está prohibido. Lo prohibimos los pedidos. Dentro de las normas del colegio, sí, el colegio prohíbe, de hecho, a raíz de esta noticia, ha habido muchos centros privados que directamente han optado por, al entrar el chaval, se lo quedan en recepción, ¿vale? Por no entrar en problemas. Entonces yo lo que decía es que si dentro de ese protocolo que vamos a hacer, porque no vamos a pedir consentimiento, pues establecemos incluso pautas de este estilo, minimizará los posibles perjuicios que en caso en que se nos diga
que se ha violado la intimidad del menor, pues podamos tener. ¿Vale? Pero en definitiva os doy la razón en el que nos seguimos moviendo en una franja de una gran inseguridad jurídica en un tema muy delicado. O sea, os doy totalmente la razón. Entonces, Sí. en caso de que haya un inicio razonable, de que haya algún acoso o alguna cosa de esta, si no hay consentimiento, hay que pasar directamente a jugar de guardia o a dar de menores o así, o qué hay que hacer. No, yo lo que haría en este caso sería abriría el procedimiento disciplinario, obviamente, y a lo mejor lo haría, instaría a los padres a que vinieran y con ellos eso se reflejara. O al inspector de educación diciendo qué es lo que ha pasado para que tomen cartas en el asunto. Sí. Yo creo que no había delito penal, efectivamente. No hubiera ido a juzgar la vía penal. Sí. Si el director le pide por favor al alumno que le demuestre que en ese móvil no hay ningún archivo ni nada sin tocarlo y el alumno lo abre y lo muestra, que es lo que hacemos habitualmente con bolsas, mochilas o móviles, ahí tampoco te pueden acusar de nada, ¿no? Oye, yo tengo sospechas de que haya pasado esto, demuéstrame que no, enséñame el móvil. Si no quieres, vamos a las bravas, pero si me lo muestra, lo resuelvo internamente, ¿no? Ya, pero bueno, seguimos estando en el problema de la edad. ¿Vale? Es decir, si a mí viene un hijo o hija y me lo cuenta y tiene 13 años, como por caso, pues sería a mí a quien tenía que haber preguntado. ¿Vale? Entonces seguimos teniendo el problema de la edad. Y aquí en la Comunidad Valenciana, más aún con la norma que os he comentado de si no está emancipado, siguen siendo los representantes legales. De todas formas, yo creo que, perdona, estoy yo al margen de lo legal. Se tiene que inmovilizar ese móvil, llamar a los padres y en una reunión aclarar la situación con los padres delante. Y más después de lo hay veces que el día a día te hace actuar en un cierto momento. Sí, es que el día a día es el que te puede llevar a alguna situación incómoda. Es decir, al día resolvemos de forma intuitiva varias situaciones que no pasa nada porque no van a más. Pero yo es que estos padres empecinados en denunciar en la Ley de Protección de Datos, en la Audiencia Nacional, en lo penal, pues me hace pensar que podemos encontrarnos con determinadas situaciones no deseadas intentando hacer las cosas bien hechas. Por eso, yo, después de lo que ya nos ha comentado, tenga 13, tenga 12, tenga 15, tenga 16, que vengan los padres. Ese teléfono cerrado y que vengan los padres. Y sobre si esos padres no vienen, entonces a inspección. Y que lo diga inspección lo que sea, que es el que sabe de normativa. Porque nosotros, es verdad, hay que admitirlo, desconocemos la mayoría de estas normativas. ¿O no las desconocemos? Y yo creo, tengo la sensación, y yo tengo incluso la sensación de que una agencia a otra también desconoce la normativa, porque depende de que cada una elabora las suyas propias. Pero esto ya es una interpretación muy... Sí. ¿Dejamos que termine y preguntamos o qué hacemos? ¿Queréis que os pase las preguntas? Que un alumno lleve el móvil a los centros educativos. No, Porque lo que hacemos es, cuando lo sacan en clase, sí que tenemos la obligación, no está normativa del centro, de retirarlo. Pero, vale. No está prohibido, no sé si alguna ley de educación de consumiría, alguna orden lo habrá prohibido. No está prohibido como tal que lo lleven. El problema es que hay centros que dentro de su régimen de convivencia prefieren que ese móvil no entre en la clase. Porque desde otros problemas con el alumno hasta incluso hacer fotos al profesor y que sea el profesor el que sale en una red social. ¿Vale? Entonces sí que hay centros que la pauta es el móvil puede venir aquí, pero se queda en la recepción o se queda en un lugar donde no va a entrar en una clase. Vale, esta resolución que os pongo en pantalla
vosotros me diréis, claro, bien puesta la multa de 1.500 euros por publicar en YouTube imágenes de discapacitados y seguramente menoscabando la moral y la integridad y dignidad de la persona. Y yo os digo, estoy de acuerdo con vosotros, es reprochable, pero tampoco era la vía la administrativa, ¿vale? Aquí una compañera vuestra me ha dicho, y cuando ponen la multa, ¿quién se la lleva? Es como tráfico, se la lleva el Estado, va a las arcas del Estado. Bueno, centros públicos no caben multas, centros privados sí. Cuando a este chaval de 20 años la agencia le ha puesto una multa, se la ha puesto para sus arcas públicas. Y un apunte, la Agencia Española de Protección de Datos nace para defender los derechos de las personas. En cómo aplican la normativa los responsables de ficheros. Este chaval de 20 años no era un responsable de fichero. ¿Está mal lo que hizo? Sí, pues vayamos a la vía civil, que además si le condenan al padre, si condenan al chaval, van a dar una indemnización para el ofendido, que es el discapacitado que vio sus imágenes en YouTube, ¿vale? Eso sí me parece viable. Pero bueno, la agencia, ¿cuál es el tema? El tema es que por 1.500 euros, ¿vale? Por 1.500 euros, este chico de 20 años o sus padres no lo recurrieron en vía a la Audiencia Nacional. Y como no lo recurrieron, pues la multa se queda impuesta. Y no hay jurisprudencia que nos diga si la agencia podría entrar a valorar o no en este caso, ¿vale? Es como lo de las multas de tráfico. Si siempre pagamos a tráfico y nunca recurrimos, pues será que siempre que nos saltemos un stop o en una rotonda haya un freno al paso, pero no nos paremos porque no vienen coches, será que hemos cometido infracción porque no ha habido ningún juez que le quitara la razón a la Dirección General de Tráfico. Pues esto es lo mismo. Aquí sí tenemos una vía civil donde un juez, un magistrado, condena a unos padres a pagar 5.000 euros de indemnización a otro menor por las imágenes ofensivas que se colgaron en Twenty. Esta sí me parece bien, porque ya es una vía civil. Aquí nadie ha dicho que se aplique la normativa sobre protección de datos. Aquí lo que dice el magistrado es que los padres tienen el deber de educar en la tecnología a los menores. También también es matizable en el sentido de que, y si a lo mejor este menor estaba siempre al cargo de abuelos y resulta que dile tú a un abuelo qué hace el niño cuando se mete en internet y abre una página en una red social, ¿no? Entraríamos ya en el juego de hasta dónde tienen los padres responsabilidad, que como sabéis y siempre se dice en esto, los nativos tecnológicos son los niños y los padres parece que nos quedamos atrás. Pero esa es la vía que está tomando la jurisprudencia, eso sí que es una realidad. La jurisprudencia está diciendo, esta menor ha cometido algo que puede ser una infracción de la normativa civil, pues se condena a los padres, que son los responsables. Aquí tenemos otro informe de la Agencia Española de Protección de Datos que dice, se plantean varias dudas, ¿no? Entonces dice, la actuación de unos particulares que comparten, utilizando para ello sus páginas web, fotos de sus hijos realizando actividades extraescolares. Es decir, traduzco, mi perfil de red social, donde comparto con vosotros fotos de mis hijos con los vuestros, ¿vale? Y la pregunta es a la agencia, ¿estamos sometidos nosotros a la normativa sobre protección de datos en esta actividad? Y entonces la agencia dice, porque hay una excepción aquí en la ley que dice que la ley no se aplica a la actividad personal o doméstica. Lo dice así de claro. Entonces la pregunta es una actividad personal o doméstica cuando yo en mi perfil de Facebook comparto el perfil con estos tres profesores que tengo aquí a mi lado? Para mí la respuesta es obviamente sí. Yo no me lucro utilizando la red social, es una plataforma que me han puesto, me doy de alta y estoy en mi actividad doméstica. Pues, ¿qué dice la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos? Dice, a ver, será doméstica salvo que tenga una proyección mayor que lo que podemos entender como doméstico o privado. ¿Y qué es una proyección mayor? Pues dice la agencia, cuando tengamos un alto número de contactos puede ser una indicación para que no se aplique la exclusión de la normativa sobre protección de datos. Traduzco,
Si yo tengo 400 contactos en mi perfil de red social, la agencia está diciendo que yo tengo que cumplir la normativa sobre protección de datos. Pero si lo tiene mi hija de 13 años, también, porque tiene un alto número de contactos y por tanto entraría a tener que cumplir la normativa. A mí me parece, ya me parece haber sacado de quicio todas las opciones legales posibles. Pero esto es una realidad. O sea, esto que os estoy poniendo en la pantalla son extractos de informes jurídicos y es lo que está pasando, ¿no? Tampoco especifica que es un gran número. A partir de 300, 400, 200, depende. Es que claro, ¿cómo lo va a especificar si no hay una ley que lo diga? El problema, como he dicho al inicio de la tarde, es que como las leyes se quedaron aquí, alguien tiene que evolucionar en regular lo que hace la gente, en regular lo que las costumbres y usos sociales. Y eso lo están haciendo en la medida posible los juzgados y tribunales y luego los órganos reguladores administrativos, que es la agencia. Pero en normas de padres, el año pasado en el Consejo de las Hijas, explicando un abogado y una psicóloga este tema, ¿vale? Las madres decían, pero ¿qué dices? Vale, entonces eso es sí el desconocimiento de psicóloga. Pero ¿por qué todos mis hijos pasan un cumpleaños y dicen de detrás? Y te llevo al colegio primario y después un padre con la cámara y empieza a grabar y tengo niños de la residencia de acogida tutelados por los servicios sociales, ¿vale? Y te empieza a grabar a toda la gente. ¿Quién no ha grabado en el festival de sus hijos? Y las madres, ¿cómo que les tienen? Madres y padres, el problema es que realmente supongo que estamos aquí por eso. Vale. Aquí tenemos una que tampoco sabemos cómo ha terminado, o por lo menos por ahora, pero también tenemos una noticia de un político inglés que exigió a 1000 tuiteros una indemnización por haber publicado información falsa, además también fue muy sonado y conocido, y en este caso la evaluación que hicieron los abogados fue que en función de cuántos contactos tenías en tu Twitter pagarías más o menos indemnización, que además donó a una ONG, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que realmente nos hemos convertido en medios de comunicación, las personas de la calle, los chavales de 12, de 13, de 8. Ese es el gran problema, que no puede afrontar la normativa porque el legislador no sabe cómo hacerlo. Y luego un poco por traer también luz, la Ley Orgánica de Educación, en su disposición adicional 23ª, dice, ¿para qué pueden tratar sin consentimiento, pero siempre informando los centros sociales, los centros educativos, los datos de los menores, ¿no? Menores, en general la comunidad educativa? Pues dice, en primer lugar, el mero hecho de que el menor vaya a un centro ya supone su consentimiento para tratar y ceder los datos en lo que sea necesario para la escolarización y gestión de la educación, ¿vale? Siempre y cuando se traten con la debida seguridad y confidencialidad, el profesorado esté sujeto al deber de sigilo y los datos se cedan al sistema educativo, preferentemente por vía telemática, que es como ya más o menos lo tiene todo el mundo, lo tienen todos los centros. Dice, y además siempre amparado por la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Este poquito, ¿vale? Este poquito que dice la Ley Orgánica de Educación, en definitiva lo que está diciendo es más o menos la lógica. Se pueden tratar los datos sin pedir consentimiento para todo lo que sea gestión educativa, y todo lo que se salga de lo que es gestión educativa o tengamos dudas, plataforma de red social, excursiones puede que estén dentro, ¿no? Pero la revista del centro que publicamos y enviamos, para todo eso se requiere consentimiento. Pero además el hecho de que eso esté sujeto a la normativa sobre protección de datos quiere decir que habrá que declarar el fichero, y que, aunque no haya que pedir el consentimiento, siempre hay que informar a la persona, siempre, de que el centro tiene sus datos para unos determinados fines y dónde puede ejercitar esa persona sus derechos para poner fin al tratamiento. Eso siempre. Y luego, las medidas de seguridad que hablábamos. ¿Quién se encarga en un centro público de las medidas de seguridad? Pues desgraciadamente nadie. ¿Pero por qué? Primero, porque yo creo que no sabéis ni qué hay que hacer. Segundo, porque supone una tarea con una cualificación ciertamente algo especial,
que entiendo quizás tampoco se tiene dentro de los centros. ¿En los privados ocurre lo mismo? No, en los privados supongo que hay alguien que más o menos, y si no se contrata externamente. ¿Por qué? Por la presión de las multas de cuantía de carbono. Aquí vemos la declaración de ficheros que tenía realizada la Consellería, que nos hemos metido en la página de la agencia para verlo, pero yo os lo había traído ya en pantalla. Y yo de esa declaración que habéis visto me pregunto, ¿y dónde están los ficheros que se utilizan de plataformas de red social, para revistas, medios de comunicación del centro, actividades extraescolares, competiciones, eventos, espectáculos o los propios derivados de acciones disciplinarias, ¿no? Se me quedaba coja la declaración que tiene hecha Consellería. Bien, yo aquí veis que me he metido, traigo 3 pantallas de, por ejemplo, un IES de la zona de Andalucía, ¿vale? Está sujeto a lo que es la normativa de la Junta de Andalucía. En esta primera pantalla lo que se ve es la foto del IES, lo cual quiere decir tiene página web, ¿vale? En esta segunda vemos que el IES ha publicado una relación en columnas de datos con nombres y apellidos de menores que han participado en una carrera. La pregunta es, el derecho al olvido. ¿Alguien habrá informado a estos niños y a los padres que en la revista del IES se iban a publicar estos datos que ya han quedado ahí? ¿Vale? Aquí vemos una fotografía. Aquí, para poder publicar la fotografía, no solo hacía falta informarle en materia de protección de datos, sino también en lo que es la explotación de la imagen en virtud de la ley orgánica del derecho a la imagen, intimidad personal y familiar, que por cierto hay una ley del menor para eso. Y además aquí tenemos un formulario, a ver si funciona. Sí, tenemos un formulario de recogida de datos que también se utiliza en esta misma página web, donde fijaros toda la información que se pide y no hay ningún tipo de información jurídica de los datos que se recogen a través de este formulario formarán parte del fichero de responsabilidad de la Junta de Andalucía, puede usted rectificar, no existe. Entonces, volviendo un poco a la pantalla, volviendo un poco aquí, sin embargo sí que había un aviso legal en el IES, y el aviso legal decía, está escrito por el administrador. El IES se reserva la facultad de efectuar en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso modificaciones. El IES no garantiza que pueda haber algún error en el contenido. El acceso y uso de esta web son de exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. No se responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio. El IES no asume responsabilidad derivada de la conexión. Es decir, no puede un IES, al contrario, un IES lo que tenía que haber hecho aquí es publicar una política de aviso legal, diciendo quién es, una política de uso de la plataforma, una política de privacidad y un aviso de cookies, ¿vale? Lógicamente no lo han hecho porque por ignorancia y por, supongo, falta de medios. Aquí tenemos la ley del derecho al honor que os comentaba, y aquí la ley orgánica de protección jurídica del menor, ¿vale? Que dice específicamente que son menores los menores de 18 años y que los menores de 18 años están protegidos en el secreto de las comunicaciones y que se requiere el consentimiento de los representantes legales, ¿vale? Añado una norma al panorama legislativo que ya teníamos anteriormente. Bien, incluso esta norma dice que podría llegar a considerarse una intromisión de la intimidad del menor en la publicación de fotografías, incluso si consta su consentimiento o el de sus representantes legales, si se pudiera acreditar que le hace un menoscabo en la reputación o es contrario a sus intereses. Esto de contrario a sus intereses es lo que los abogados llamamos un concepto jurídico indeterminado o cajón desastre. Es decir, que cualquier padre te lo coge con un abogado, le da la vuelta y te ves en un lío. Bien, ¿qué le faltaba a la página web? Lo que os he dicho, ¿no? El aviso legal, la política de uso, la de privacidad, la de cookies y los textos informativos para los formularios de recogida de datos. Lo que me resultó gracioso, no lo podéis ver, es que en la página web había un manual sobre cómo proteger los datos de los escolares publicado. Me resultó gracioso. Pero además este IES podría estar en redes sociales, porque hay muchos IES que tienen una plataforma. Entonces, complicaríamos todavía un poco más la situación, ¿vale? Bien, ya entrando para vuestro...
para vuestra alegría, un poco ya al final de la conferencia, sí quería traer aquí, porque me preguntáis mucho, ¿qué responsabilidad tenemos? Bueno, pues la Ley 15/2010 de la Generalitat de Autoridad de Profesorado dice que en principio no habrá responsabilidad siempre y cuando, y lo he subrayado en rojo, medie la responsabilidad invigilando. Dicho de otra manera, si no media la culpa invigilando, o sea, si media la culpa invigilando, sí habrá responsabilidad del centro y posiblemente de los profesores. ¿Y esto del invigilando qué significa? Pues para los abogados es eso de, hombre, acredita que te has preocupado un mínimo en hacer las cosas bien y acorde con la normativa vigente. Sé que en vuestro caso es muy difícil porque además vosotros el asesoramiento lo recibís desde Consellería y bueno, y está como están los medios, ¿no? Tenéis el plan de convivencia nuevo, donde ya he comentado al principio, el objetivo es la prevención y la gestión después en la intervención, pero ya he comentado al principio que me gustó mucho la parte de regulación del ciberacoso, y si me preguntáis mi opinión, haría protocolos de este tipo. O sea, si me dijerais, ¿y qué tenemos que hacer en un centro? Protocolos de este tipo para todo, para casi todo, ¿vale? Para casi todo. Obviamente, coger todos los formularios que tengáis de recogida de datos y meterles la leyenda, pero sobre todo protocolos. Es la mejor recomendación que os puedo dar yo hasta ahora. Entonces ahora vuelvo a las reflexiones iniciales de los que estáis haciendo el curso, ¿vale? A través de la plataforma. Os vuelvo otra vez a traer a colación. Si recordáis, había alguien que decía, ¿y cómo una acción tan desafortunada puede dar tantas vueltas, no? Sí, pero se lo debemos explicar a los menores. Yo creo que para ellos la privacidad ni se la plantean ni le dan importancia. La pregunta es, ¿pero hemos hecho algo para que se la planteen? O sea, después de todo lo que os he contado, yo creo que la reflexión también tiene que venir, ya no es tanto una cuestión jurídica. Yo participé con Padres 2.0 en una presentación al grupo de redes sociales del Congreso de los Diputados, y una de las cosas que les pedimos fue que dentro de las normas de educación se integrara dentro de los planes incluso como una asignatura más, algo que tuviera que ver con todo esto. Entonces nos vinieron a decir algo así como que ya eran leyes lo suficientemente complicadas de regular como para meter más cosas que iban a ser imposible, ¿no? Pero bueno, quizás hubiera sido un buen momento. ¿Y las políticas de privacidad? Pues es que están obligados legalmente todos aquellos que tengan una plataforma web a ponerlas. Y además hay muchas leyes que regulan estas políticas, luego es imposible que sean cortas. Y cuando el centro tiene una plataforma, también tiene que hacer sus propias políticas. Bien, sí, bueno, la letra pequeña, ¿no? ¿Algún otro modelo? Bueno, pues aquí la respuesta que yo le doy a este comentario es, y además tenemos que contar como que las plataformas de Facebook, YouTube, todo lo que tiene cualquier tecnología cuyo proveedor está ubicado fuera del espacio económico europeo, tiene la grandísima ventaja de que podrá hacer lo que le dé la gana sin establecer ningún tipo de política, porque, como lo estáis viendo en los medios de comunicación, hasta que se les sienta en un tribunal y se les hace entrar en razón, pasa mucho tiempo, ¿no? Es decir, estamos en una franca desventaja competitiva con el resto del mundo, en lo que es Unión Europea. Bien. ¿Podemos estar seguros de que nada de lo que ninguna foto muestra información? No, evidentemente no podemos estar seguros, es una realidad con difícil remedio. En algunas ocasiones las medidas de seguridad que tomamos nos impiden trabajar, pero son necesarias y además obligadas. ¿Quién es realmente la política de privacidad? Aquí no lo veis, yo decía que yo. Bien, ¿podemos controlar qué se hace con un vídeo, una foto, una imagen nuestra? Es muy difícil. Yo tengo gente que me viene a hablar al despacho y me dice, quiero ejercer el derecho al olvido. Y cuando le digo lo que hay que hacer, me dicen, ¿de verdad hay que hacer todo eso? Y le digo, sí, sin ningún tipo de garantía. Y sin ningún tipo de garantía. Es decir, con esto no quiere decir que vayas a desaparecer de la red. Vamos a intentar eliminarte de diversas páginas web y que te desindexen los buscadores. Tengo entendido que el derecho al olvido existe, no está consolidado, no está regulado, aunque efectivamente los tribunales empiezan a dar algo parecido, el derecho de oposición. Estoy segura de que los alumnos conocen sus derechos perfectamente, no los conocen, ¿no? Y
bueno, ¿estaremos seguros alguna vez de si se retira nuestra información? No. ¿Estáis de acuerdo con aquello de que las palabras se las lleva el viento y los posts o nuestras fotos en la red quién se los lleva? Completamente de acuerdo. Ahí se quedan eternamente. Y yo creo que ante la privacidad las personas respondemos de forma muy variada. Sí, pero la respuesta a este comentario es pero la ley siempre responde igual. Es decir, podemos tener distintos sentidos de la privacidad, pero la ley, los juzgados, los tribunales, la Agencia Española de Protección de Datos siempre va a responder de una manera, ¿no? Algunos consejos, pues educación y concienciación es un asunto de todos, no excluyo a ninguna parte de lo que forma la comunidad educativa. El centro de cumplir la LOPD, declarar ficheros, insertar textos informativos en los formularios de recogida de datos, implantar protocolos de seguridad y confidencialidad, regular los sitios web, plataformas, redes sociales, revistas electrónicas, publicaciones, protocolos legales en el plan de convivencia y disponer de formularios para el ejercicio de los derechos de las personas. Yo me anticiparía a tener mis propios formularios antes que venga alguien y me proporcione los suyos, ¿no? Aunque solo sea por ahorrarme cierto trabajo. Acabamos de empezar y nos queda un largo camino. No sé si quieres contestar a las preguntas.